Muy buenos días, muy buenas tardes en los distintos lugares donde nos están recibiendo. Un saludo y un agradecimiento a Felipe Arriagada, que desde España nos está asistiendo, Claudia, Marisol y Paola en Buenos Aires, y yo desde La Pampa, poniéndome en contacto con todos ustedes a través del cuarto webinar de la red. Hoy, con este cuarto webinar, vamos a cerrar una unidad pedagógica, una unidad educativa que tiene cuatro ponencias: cambio, crisis, transformación y resolución de conflictos. Esta última unidad pedagógica está en relación con uno de los problemas que más acucian a las personas que acuden a las redes, que acuden muchas veces con estados como ahora, especialmente de incertidumbre, con falta de certezas, con desesperanza y muchas veces también con desesperación. Y es la incertidumbre, la desesperanza, la desesperación, es la que muchas veces estimula a vulnerabilidades, a personas que están vulnerables o que por alguna razón no han podido resolver previamente algunos conflictos internos y que después se hacen externos en relación con los demás, y es lo que termina de desestabilizar muchas veces un vínculo, una familia, una cuestión laboral, una cuestión relacional, o muchas veces también amistades profundas, consolidadas durante mucho tiempo, y que por cuestiones menores, por cuestiones de desesperanza, de desesperación o de inseguridades y de incertezas, terminan destruyéndose. Ustedes saben que la red trabaja en este campo de ayuda social y especialmente a través del método psicoeducativo. Y más allá de que en la bibliografía, especialmente en el libro marrón, Acompañamiento Terapéutico en Salud Mental, hemos puesto un capítulo especialmente desarrollado en relación con la resolución de conflictos, y que tiene una estructura metodológica propia de la red, en donde se trabajan la hipótesis de la resolución de conflictos con los pasos de la resolución de conflictos, con la modalidad de pensamiento de hipótesis y resolución de la hipótesis y una nueva síntesis. Sin embargo, a raíz de los acontecimientos que el mundo está recibiendo, vemos que los conflictos aumentan por distintas razones que ustedes pueden comprender, y que nos han pedido en muchos nodos un poquito una semblanza más actualizada en relación con este problema profundamente humano que es los conflictos. Los conflictos se dan justamente dentro de la estructura misma de la sociedad humana. Y la primera, por favor. Nos pareció oportuno estudiar, y le ponemos a los oyentes en consideración, que una de las obras cumbres de la humanidad es La guerra y la paz. León Tolstoy, su autor, allá por 1820, 1830, entendió el momento crucial que vivía el mundo y especialmente Europa con las guerras napoleónicas, y desde una cosmogonía de Europa central, específicamente desde Rusia, él, con toda la capacidad de la literatura y estando justamente en una situación de vulnerabilidad, se había caído queriendo aprender a andar a caballo y estaba en situaciones de convaleciente, estaba lesionado y su lesión duró mucho tiempo, y gracias a esa lesión, gracias a esa justamente contingencia, pudo escribir una de las obras cumbres de la humanidad, que es La guerra y la paz, en donde claramente se muestran las distintas, podríamos decir, facetas
de la guerra y también de la paz, de la alegría, pero también de la tristeza, de la lucha por la vida y también la lucha por el poder, por la posición económica, por los distintos valores inherentes a lo humano y a lo humano también vinculado con lo específicamente humano de alegrías, de grandezas, pero también de miserias humanas. Y repasando un poquito este autor, vemos que uno de los grandes mensajes que da a la humanidad es que poseo los dos guerreros más fuertes que son capaces de defenderme, el tiempo y la paciencia. Es decir, el tiempo, que justamente responde al universo, y la paciencia, que es la ciencia de la paz, son los dos guerreros que tratemos de que nunca en la vida nos abandonen. Y para que eso ocurra, en otra parte de esta obra magnífica, dice que todo depende de la educación. Es decir, y lo tomamos justamente como un concepto educativo en la red, como un concepto psicoeducativo. Ante cualquier circunstancia de la vida, aprendamos a respirar, aprendamos a relajarnos y no perdamos de vista de que el tiempo nos puede ayudar en la medida que tenemos una estrategia, no solamente como pasatiempo, no solamente como evasión, sino aprovechando el tiempo puede estar a nuestro favor para resolver cualquier conflicto. Y por otro lado, nunca abandonar justamente la prudencia, que es hija de la paciencia. La prudencia, conjuntamente con la justicia, y a través del tiempo nos va a permitir un desarrollo pleno y la resolución en paz de cualquier conflicto. La próxima, por favor. El Papa Francisco, en distintas exhortaciones, específicamente en el Evangelio de la Alegría, nos dice que la paz es posible. Pero no solamente en el Evangelio de la Alegría, prácticamente en todas las expresiones permanentes y sistemáticas de Francisco nos habla justamente como, siguiendo el legado de Francisco de Asís, paz y bien, que nunca perdamos de vista estos valores. Y en la red, paz y bien están íntimamente relacionados con la salud. Es decir, la salud es posible en la medida que cultivamos el bien y en la medida que cultivamos la paz, adintra de nosotros y también con los demás. La próxima, por favor. Y dentro del paradigma que ha caracterizado el Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, y en este momento también quiero mandar un saludo y un agradecimiento a Cristina Camacho y a Jorge Armas, porque ellos ya antes de la asunción de Bergoglio como Papa en el 2013, nos hicieron saber a toda la gente de la red un poquito que la paz era posible y trabajamos con este paradigma esencialmente bergogliano, pero que de alguna forma aprendimos de ellos, que nos dieron en los últimos 10 años una gran mano desde el punto de vista sociológico y cultural en relación con la dimensión social en la concepción y en el desarrollo de los conflictos humanos, pero también de la esencia misma de la condición humana. Y ellos nos enseñaron esta máxima que aprendieron en su momento también de Jorge Bergoglio, que es que el tiempo es superior al espacio, que la unidad es superior al conflicto, que la realidad es superior a la idea y que el todo es superior a la parte. Retomamos, pedimos disculpas porque, bueno, se cayó el sistema en España y esta demora ha sido involuntaria, le pedimos disculpas, vamos a tratar de cumplir igual con todos los contenidos porque esto nos puede ayudar también y además no vamos a tener un conflicto con el conflicto, que en este caso es la tecnología. Así que aprendamos a resolver y a vivir
sin conflictos, en paz, en unidad y en bien, para no alertarnos tampoco y infructuosamente perturbarnos nosotros. El conflicto decíamos que es oposición o confrontación de fuerzas, es antagonismo, es ruptura, es dissinergia, es la falta de energía congruente con un determinado proyecto. Es decir, es el choque de dos vectores. Es como en una misma vía van dos trenes en un sentido opuesto y lo único que vamos a conseguir es un gran choque, un descarrilamiento, heridos a montones y muertos. Es decir, hay que evitar el conflicto, hay que evitar la desunión, el debilitamiento y la pérdida de poder, que detrás del poder, quien lo ejerce, evidentemente hay disinergia, antagonismo y debilitamiento total. La que sigue, por favor. El poder verdadero lo da la paz, que es la fuerza agónica, es decir, la sinergia del movimiento, la suma del poder. La unión hace la fuerza, dice el dicho popular, y la unión de fuerzas es poder. El verdadero poder es el poder que da la unidad. Por eso la unidad, decíamos al principio, en esta máxima es superior al conflicto. Muchas veces el conflicto es necesario para lograr la unidad, pero en la medida que nosotros podamos utilizar las herramientas necesarias para la resolución de conflictos. La próxima. Ante un conflicto tenemos 4 posiciones. Uno lo miran y siguen, como ocurrió con el buen samaritano. Lo vio, pero no hizo nada y siguió. Otros entran en el conflicto, quedan prisioneros, quedan esclavos del conflicto y pasan años sin resolución del conflicto. Otros no lo resuelven tampoco y entran en una virtual situación de guerra, y esta guerra de desgaste y muchas veces se lleva la vida de los que conforman esta guerra. La única resolución es la cuarta, que los que realmente utilizan el conflicto para bien lo resuelven en paz y en bien. Y este es el verdadero camino, es el único camino posible para la resolución de conflictos. Resuelto en paz, resuelto en bien, resuelto en bien, en bondad, y entonces en clave ya vamos a ver de qué. La que sigue. Ante un sufrimiento, siempre el conflicto va a generar estrés, distrés, y tenemos que situarnos en la perspectiva del conflicto. La perspectiva va a ser 2 vectores, la guerra o la paz, la vida o la muerte. Y ante eso, la primera pregunta existencial, y que por otro lado es insistencial, es de dentro de cada uno de nosotros, es ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero la paz y la vida o quiero la guerra y la muerte? Porque si la decisión es anterior, evidentemente cualquier herramienta no me va a servir. Muchas veces la gente va a los mediadores, otras veces va a los mediadores judiciales, y ni aún los mediadores judiciales pueden resolver un conflicto que muchas veces ocurrió por no situarse en perspectiva frente al sufrimiento. Y ya vamos a ver las causales, que siempre tienen que ver con el poder, pero que de todos modos hay otras causales que pueden ser subterfugios que engañan, y detrás de este engaño muchas veces también nos equivocamos. Siempre frente al conflicto hay que situarse frente al sufrimiento, y ante la perspectiva del conflicto la pregunta elemental es ¿qué quiero hacer con esto que me acontece? ¿Qué quiero hacer con el conflicto? ¿Lo quiero resolver bien? ¿Lo quiero resolver mal? ¿No lo quiero resolver? Y entonces, en función de esto vamos a utilizar las herramientas. Pero lo peor que puede ocurrir es que tengamos una disonancia afectiva y emocional, porque la mayoría de los conflictos, tarde o temprano, y siempre son tempranos, y
tarde terminan también igual, son problemas emocionales muchas veces o de personalidad que no alcanzamos a resolver justamente por la emocionalidad o por la personalidad previa de quienes participan del conflicto. La que sigue. Para eso tenemos el método base, que este método también, conjuntamente, como decíamos, y queremos agradecerlo a Cristina Camacho y a Jorge Armas, porque ellos hace años nos han puesto en la pista de este método que realmente viene de las ciencias sociales, viene de las ciencias políticas, y es aplicado para muchos aspectos y también para el aspecto del comportamiento y de la conducta. El método base es un método que tiene esas 4 siglas que nos permiten una mnemotecnia, es decir, una fácil memorización. Base está compuesto por 4 siglas. Es un acróstico de 4 elementos. Ver para apreciar. Apreciar para concebir. Concebir para ejecutar. Es decir, el material y el método sencillo y profundo de las ciencias sociales, del comportamiento social, pero también del comportamiento humano, tiene que ver con estos 4 principios. Ver, vamos a ver qué quiere decir ver. Apreciar, vamos a ver qué significa apreciar. Concebir, vamos a ver qué significa, y ejecutar, vamos a ver cómo tenemos que ejecutar. Es decir, porque si ejecutamos sin tener las otras 3, lo más probable es que nos vamos a equivocar. Por eso el primero es ver. Segundo es apreciar, que es el aprecio, es decir, el verdadero concepto que tiene que ver con sopesar lo que vi. Lo veo, pero lo aprecio sopesando lo que pude ver. Y además, una vez que vi y que aprecié, tengo que concebir un plan. La concepción, conjuntamente con la apreciación, son elementos que es propio de la mente, es propio de la condición humana, es propio de la condición superior de inteligencia, pero que también de voluntad. Inteligencia y voluntad puesto en la apreciación y en la concepción son valores humanos. Concebir viene de vir, que es profundamente humano. Vir es el hombre en latín, pero en este caso es un concepto que también es extensible a toda condición humana más allá de la cuestión de género. Vir tiene que ver con lo humano, tiene que ver con hombres y mujeres. La concepción es propio del hombre y de la mujer. Y ejecutar es también propio de aquel que va a desarrollar una acción. Y la acción es lo que va a permitir el desarrollo pleno de la resolución, y no hay resolución de un conflicto si no hay una ejecución de un plan, que el plan tiene que tener los 3 elementos anteriores para poderlo de la cuestión de ejecutar con éxito. La próxima. Para resolver es necesario reestructurar, es decir, lograr una nueva estructura. La estructura mental del conflicto, que siempre está teñido de lo emocional, hay que ponerlo en frío y de alguna forma crear una nueva estructura. El método de la red es muy rico para aprender las ciencias cognitivas y la ciencia de resolución de los problemas cognitivos, porque el tema de la resolución de conflictos no deja de ser también un tema de reestructurar el sistema cognitivo que nos llevó al conflicto. Para salir de eso necesitamos reestructurarlo. Una vez que lo reestructuramos, lo transformamos a esa estructura, y esa nueva transformación nos lleva a un nuevo proceso. Es decir, no podemos usar en el conflicto el camino viejo, tenemos que usar un nuevo camino, que es el camino del nuevo proceso cognitivo. Y el nuevo proceso cognitivo tiene que tener elementos nuevos. No puedo analizar con el sistema viejo un problema nuevo. Es decir, tengo que desencillar del problema viejo y empezar un nuevo proceso con otras características propias de, en este caso, de la reestructuración y de la pretendida transformación de la conducta. La que sigue.
Si elegimos el camino del no quiero, vamos a tener siempre o del dejar pasar o del dejar hacer, el proceso va a ser negativo. Y entonces empezamos no queriendo, seguimos no animándonos, no animamos a planificar, subsistimos, sobrevivimos y tarde o temprano, y más temprano que tarde, llegamos al agotamiento, a la pobreza en todos los aspectos, también cognitivos, ni que hablar desde otro punto de vista, y también a la muerte. Es decir, es un camino equivocado que también lo utiliza la red y lo podemos aplicar perfectamente al paradigma de Ellis, este proceso negativo que viene a ser la emocionalidad negativo y la emocionalidad que va por el camino rojo o el camino de no resolución. El camino verde, que también lo vemos en la bibliografía de la red, en el libro Acompañamiento Terapéutico, que tiene que ver con el camino de la resolución del paradigma de Ellis, tiene que ver con la placa que sigue. ¿La que sigue? El proceso positivo, quiero resolver el problema emocional, cognitivo, a través del proceso de razonamiento y de resolución del conflicto, es el proceso de, sí, adopté la vida, adopté la resolución del problema, adopté que quiero y por lo tanto planifico y me animo. Este me animo me afirma en mis potencias específicamente humanas y lo primero que tengo que tener es el objetivo que la paz es posible. La unidad siempre va a ser superior al conflicto. Entonces, más allá de que necesito tiempo y necesito dentro de este tiempo paciencia para entrar en el proceso, como decíamos, de los dos guerreros que necesito en el decir de la guerra y la paz. Necesito, una vez que quiero, apelar a los dos guerreros, tiempo, pero también paciencia, y también dentro del tiempo y la paciencia necesito las herramientas propias del proceso. Primero que tengo que tener es el objetivo. Todo es posible, pero necesito conjugar 3 verbos: respetar, tolerar y apreciar, aquel concepto de la apreciación que también deja de ser una visión solamente para lograr una apreciación de otro contenido y de otra dimensión profundamente humana. Lo que voy a hacer posible es que tengo que respetar, tengo que tolerar y tengo que apreciar más allá de la superficie del conflicto. Hay que ir al fondo del conflicto. No me puedo quedar con la superficie, que es, lo miro de afuera y no voy a la raíz, no voy a la profundidad, no voy realmente a lo que me generó el conflicto. Eso es lo que tengo que descubrir. Descubrir es revelar. Tengo que revelar en el descubrir cuál es la verdadera raíz, no de lo que veo en superficie, sino de lo que está en el fondo mismo del verdadero problema del conflicto. La próxima. Para ver, necesito el método. Necesito el método base. Para ver en profundidad, no en superficie, las cosas no son con lo que se muestra, sino, como diría el Principito, las cosas profundas son las que realmente valen. Hay que ver en profundidad. Y para ver en profundidad tenemos el método que también es propicio. Tenemos que ver con varios instrumentos. El primer instrumento son los sentidos. Los sentidos son la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Es decir, como cualquier animal, el animal político que es el hombre, porque en el fondo el problema de los conflictos tiene que ver con la raíz política del hombre, es decir, que es la raíz social, la raíz propia del vínculo social y político que todos tenemos, tiene que ver con los 5 sentidos, es decir, los sentidos propios del animal. Pero además, el animal tiene un 6º sentido. Y nosotros, como seres animados del 6º sentido, que es la intuición, que es hijo de la emoción, pero también de la mente, y también es hijo de ese imperativo categórico propio
de la condición del hombre, que es el olfato superior y el sentido superior, porque en el sexto sentido se conjugan una infinidad de sentidos que van más allá de los propios sentidos, y no vamos a aclarar porque cualquiera entiende lo que significa el sexto sentido. Tenemos que aplicar también el sexto sentido, pero no nos alcanza con eso. Además tenemos que ver con el corazón y también con la razón. Muchos, a través de los últimos 300 años, creyeron que la razón de vivir, como la razón de existir, como las razones de la vida, eran únicamente razón. Y entonces entraron en la iluminación de la razón, pero se olvidaron de lo humano. Y así nos está yendo cuando nos olvidamos de la humanidad. Es decir, el hombre tiene que ver y la mujer tiene que ver con la humanidad, utilizando la razón, que es un sentido superior, pero también utilizando el corazón y utilizando la pasión, que es propio del corazón. Ayer aprendí una cosa fabulosa, que no solamente la pasión tiene que ver con el corazón, la pasión tiene que también tiene que ver con el pulmón. Es decir, si respiramos bien, evidentemente oxigenamos la sangre, y si oxigenamos la sangre que va a bombear el corazón va a ser sangre más oxigenada. Así que necesitamos de la razón del cerebro, del corazón y de la sangre, pero también necesitamos de la respiración. En la red enseñamos todos los días a respirarnos y relajarnos. Así que el elemento del corazón, de la razón y del pulmón es fundamental también en esta hora de resolver conflictos. Cuando alguien tiene un conflicto y no lo resuelve con tranquilidad, sentado o conversando o caminando pausadamente, y se enoja y respira mal, seguro que el conflicto termina en ira o termina en un desastre. Entonces, ver con el corazón, con el pulmón y con la razón. Y la última visión es con amor, que el amor, como siempre decimos en la red, es un constructo suprasignificativo que integra todo lo humano superior y que es la base de la salud holística y que tiene que ver con una construcción que no es solamente emocional, sino que es física, es emocional, es mental, es social, es valórica y es espiritual. En el libro nuestro con María Guadalupe Butera podemos encontrar, sí, en Camino del Amor, estas condiciones tan exquisitas que son propias de este valor universal, que muchos nombran, pero que muy pocos pueden comprender la profundidad del concepto de amor. El amor es un constructo suprasignificativo que excede el plano emocional afectivo y que integra todas estas cuestiones que estamos pretendiendo ver en profundidad para la resolución de los conflictos. La próxima, por favor. Apreciar, el segundo punto, tiene que ver con ver las causas. Y como vemos en la placa, las causas pueden ser muchas: los valores, la ideología, la ilusión del príncipe azul, los recursos económicos, los distintos recursos, las expectativas, los recursos irrelacionales que tienen que ver con el otro y con los otros, la personalidad mía y del otro, el poder y la apreciación del territorio, del territorio urbano o rural, de los territorios laborales, de la concepción que tengo de la posesión personal, de la posesión del otro, de la posesión del tiempo y de la posesión de la realidad. Pero más allá de todo, la causa única y prevalente, como dice la placa al principio y al final, siempre es la lucha por el poder. Es decir, cuando apreciamos de verdad un conflicto, vamos a ver que oculto en la verdadera apreciación tenemos que aprender a apreciar cuál es el poder pretendido que está detrás de este verdadero conflicto. La que sigue, por favor. Y también, además de apreciar las causas, tenemos que ver qué tipo de conflicto estamos realizando. Esto porque no me permite la realización personal, si es un conflicto imaginario, si es un conflicto inventado, si es un conflicto de actores participantes que, como cualquier obra de teatro, necesitan el escenario del conflicto, si el conflicto es interpersonal, intergrupal o intragrupal. Y esto se ve en las redes, y esto se ve
muchas veces, lamentablemente, en la disolución de muchos nodos y en la disolución de muchos trabajos y en la disolución de muchas relaciones, porque el conflicto, cuando los actores que participan lo llevan a un nivel interpersonal o intrapersonal o intragrupal, bandos de todo tipo, la tipología termina dando las características a esto que decíamos, que siempre detrás de un conflicto hay un anhelo, muchas veces no confesado, de poder y de logros a través del poder. La que sigue, no queremos extendernos mucho. Por eso concebir las estrategias, el punto 3, la concepción es situarse frente al conflicto. Nuevamente, ¿qué es lo que quiero? Y la perspectiva del conflicto me permite que habrá que aceptar, que habrá que respetar, que habrá que tolerar, que habrá que decirle que sí. Es decir, asentir a muchas cosas. Y que muchas veces nos situamos nuevamente frente al sufrimiento a través del dolor y del sufrimiento. Pero como en los duelos, nos duele el sufrimiento, sufrimos, pero para resolver dentro de un proceso. No nos sirve volver a sufrir el conflicto, volver a tener el escarnio, el dolor en el cuerpo, el sufrimiento en la emoción, el sufrimiento en el alma, el sufrimiento en el espíritu, la baja concentración que provoca en los distintos niveles de la persona en sus 6 dimensiones, sino que este nuevo proceso de enfrentar el conflicto para su resolución a través de la reestructuración y también adaptándonos cada uno de nosotros a una reestructuración personal. No solamente lo tiene el otro el problema, sino es un problema con el otro. La que sigue, y la estrategia para eso, es una cuestión propia de la mente. Y de una vez que resolvimos este tema, lo conversamos, lo dialogamos en la etapa anterior, vamos a ejecutar la estrategia. Para ejecutar la estrategia tenemos que entender que la diversidad, que el otro es distinto, es una potencia de la belleza que el otro tiene. Que el otro es distinto, que no se parece a mí, que el otro piensa distinto en la diversidad y que voy a tener que llegar a un arreglo del conflicto pese a que el otro sea distinto. Es decir, tengo que aceptar las cosas como son, aceptarse cada uno como es y aceptar al otro como es. Una vez que lo acepté rápidamente y emocionalmente, siguiendo el método de la aceptación cognitiva que propone la red, tengo que volverme a aceptar, pero con una reaceptación menos emocional, menos pasional y más racional. Y ahí vamos a entender que siempre no tenemos que usar el paradigma ganar-perder, ni ganar-ganar. Es una victoria siempre compartida. Y vamos a ver en las victorias, que siempre son compartidas, qué nos pasa cuando resolvemos efectivamente el dilema, que no es ganar-perder, yo gano y el otro pierde, sino que todos ganan a través del proceso de el poder resolver el problema. Pero para poder entrar en la verdadera ejecución, tenemos que perdonarnos y perdonar. Es decir, siempre el conflicto ha generado o se ha generado por alguna herida. De poder siempre es una herida narcisista, siempre es una herida de ego. Por lo tanto, los egos habrá que también tamizarlos con el poder de una mente clara, reestructurada y con el poder del perdón. Perdonando, volveremos a conciliar, volveremos a hacer una reconciliación y una vez que reconciliamos, ya más fríamente, tenemos que sellar un nuevo pacto cultural. El nuevo pacto cultural es lo que necesitamos lograr como objetivo. Es decir, un nuevo pacto de funcionamiento, alejados o en congruencia de encuentro, cualquiera sea la situación, pero un nuevo pacto cultural. La lucha de la resolución del conflicto siempre es la lucha por la adquisición de un nuevo pacto cultural. Esto es lo que hay que aprender a hacer. El nuevo pacto cultural. Una vez que se hizo, porque la lucha de los conflictos, desde Adán y Eva o desde Caín y Abel,
es un problema cultural. Entonces, la resolución también nos interpela a la concepción cultural del hombre. Una vez que sellamos el pacto cultural, lo escribimos, porque lo que está escrito es más difícil de olvidar. Y ya vamos a ver que los pactos, como pasó en las constituciones de las personas y de los pueblos, tienen que estar escritos, porque los pactos que después van a devenir en constituciones van a tener la necesidad del recuerdo como una palabra escrita, y una vez que pactamos, lo firmamos. Sellamos el pacto cultural, lo firmamos y le ponemos la rúbrica, es decir, lo firmamos entre nosotros. La próxima, para ejecutar la estrategia, ya es política y social. Ya no es una estrategia emocional, ya no es solamente una estrategia mental, mía, es un acuerdo. Recordemos nosotros que todos los pueblos, antes de armar constituciones, hicieron pactos previos, los pactos que fueron jalonando acuerdos para llegar a una constitución, es decir, a la carta magna de un pueblo, a la carta que nos permita vivir en sociedad como pueblo. Esta nueva constitución en la resolución del conflicto es una nueva constitución aceptando la diversidad pero reconciliada. La diversidad de que el otro es distinto y que yo soy distinto al otro y que acordamos pactos programáticos previos, pero no emocionales, sino con todo el valor de lo cultural, que es el reconocimiento de que el otro es como es y el reconocimiento de que al otro le toca lo que le toca y que lo mío en clave de justicia y en clave de prudencia me va a permitir llegar a una nueva constitución que no la puedo olvidar porque la tengo que escribir. Y esa constitución va a dar lugar a una diversidad reconciliada. Esa diversidad reconciliada me va a permitir el estado de bienestar para llegar a la paz y a la salud. La próxima. Entonces, habíamos dicho, el tiempo es superior al espacio, la unión es superior al conflicto, la realidad a la idea y el todo a la parte. Hoy vemos que el tiempo, cuando está bien armado, la resolución del conflicto, el tiempo lo ganamos. La unión siempre nos permite otra forma de establecernos frente a nosotros mismos y frente a los demás. La realidad, una vez que es aceptada, las cosas como son, nos permite que el todo actúe como amplificador de todas nuestras potencias y entonces salimos de los conflictos y nos va a ir necesariamente bien. Es decir, la persona realizada a través del tiempo, con paciencia, tiempo y paciencia. ¿Se acuerdan de aquellos dos guerreros que teníamos que dominar? En clave de amor nos va a permitir un desarrollo de ganar siempre. Por el contrario, la próxima, con el conflicto perdemos la ecuación espacio y el tiempo. Es un tiempo y un espacio perdido. Es un tiempo que la verdad que es lamentablemente perdido, porque en la vida perder el tiempo realmente es una verdadera pérdida, porque estamos perdiendo tiempo de vida, tiempo y espacio de vida. El conflicto nos desune, la ideología nos divide y la parte insatisfecha siempre clama y reclama. Va a clamar y reclamar más allá que ganamos un juicio, más allá que ganamos, si sentimos que perdimos, si sentimos que no estamos satisfechos, siempre la parte va a quedar insatisfecha y siempre va a clamar y reclamar. Y el que clama y reclama se desrealiza, pierde tiempo, pierde la paciencia, viene la venganza y por lo tanto llega el desamor. La próxima, esto va a quedar en internet para aquello. La paz que se anuncie con las palabras, primero tiene que estar en todos sus corazones. Esto lo dijo nada más y nada menos que Francisco de Asís. Es decir, para lograr la paz, primero hay que ablandar el corazón
pero no solamente el corazón, sino todo el sistema base que de alguna forma hemos pretendido a través de esta webinar disponer para ustedes. La próxima, cuando se logra todo esto, se logra las 4 victorias, que debe ser el objetivo de cualquier vida. Victoria biológica, es decir, victoria corporal. Victoria biográfica, es decir, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Victoria biofílica, el gusto y el amor por la vida. Y victoria cultural, trabajando siempre con otros por la paz. Muchas gracias y hasta el próximo webinar, que esperemos que no se corte el próximo jueves a la misma hora. Y si ahora hay algún par de preguntas, me gustaría compartir las preguntas con algunos de ustedes. Lo biológico, lo biográfico y lo biofílico, como el sistema cultural, está inherente en todos los planes y en la bibliografía de la red. Por si alguien es nuevo y no sabe de qué estamos de alguna forma hablando, lo hubiéramos hablado con más tiempo, pero bueno, lamentablemente la parte técnica. Sí, pedí perdón primero que todo a toda la gente que está viendo la transmisión. Tuvimos un pequeño percance con el internet. Hay una persona que está preguntando en el chat de YouTube y dice, María Silvia Ferrante, dice, no entendí por qué el pacto cultural, ¿a qué se refiere? El pacto cultural es un pacto de aceptar las diferencias, aceptar las diversidades, aceptar lo que no vamos a cambiar al otro, aceptarnos nosotros como somos y el único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Y aceptar que el otro es como es y que si podemos influir en que pueda despertar a una nueva vida, lo podemos hacer. Pero hay veces que el otro no puede despertar a una nueva vida y tenemos que aceptar y negociar en paz a través de este mecanismo que es la cultura por la paz, independientemente de que el otro no haga lo que yo quiero que él haga. Tenemos otra pregunta que Marta desde Chile dice, ¿uno puede conflictuarse con uno mismo? Sí, hay gente que tiene un conflicto intrapsíquico, que son los conflictos que tratan los psicólogos. Hay veces que en la red vemos, y esto es también, igual que la primera, es una buena pregunta, hay veces que vemos que hay gente que tiene problemas intrapsíquicos porque tienen dos fuerzas contrapuestas, contradictorias, que muchas veces hace que no saben lo que quieren. Quieren blanco y quieren negro y entran en conflicto con esos dos valores y no hacen sinergia. Tienen conflicto interno dentro de su psiquis. Esas personas tienen que ir al psicólogo, porque la psicología es una técnica para resolver ese tipo de conflictos. Y cuando la educación no los puede ayudar, evidentemente ya tienen un grado de patología que requieren la resolución de ese problema de personalidad o ese problema psíquico que se transforma en un verdadero conflicto íntimo que no se lo puede arreglar más nadie porque de afuera no se, o sea, se puede arreglar, pero necesita los elementos que son siempre psicoeducativos, pero además necesita visualizar otros aspectos que pueden ser muchas veces traumas que sellaron una personalidad y sellaron un conflicto entre quiero y no quiero. Eso es harina de otro costal. Gracias por la pregunta. Viviana Santagada dice, ¿puedo aceptar a los demás si no me acepto a mí mismo? Obviamente que no. El camino es conócete a ti mismo. Conócete a tú mismo. Y si te conoces a ti mismo, podrás conocer también al otro. Pero lo más importante, lo único que podemos hacer es aprender a conocernos a nosotros mismos y ver en qué medida nosotros somos los agentes que hemos provocado el conflicto. María Germán dice, ¿qué sucede, doctor, cuando nosotros queremos resolver un conflicto y el otro no quiere? No. Cuando el otro no quiere, no quiere. Y entonces, por eso tengo que querer. Por eso es tan importante para cuando no hay reconciliación, sino hay una aceptación de acuerdo de las dos partes. Entonces, alguien puede perdonar, pero si el otro no quiere acordar, hay que aceptar que el otro no quiere acordar y entonces habrá que tomar la medida adecuada
para decir yo sigo por mi camino y que el otro haga lo que tenga que hacer. Porque para cualquier cosa se necesitan, para bailar se necesitan dos. Doctor, Y para tener un conflicto también se necesitan dos. doctor, si hago todo el proceso y encuentro que es mi ego el que no me permite salir del conflicto, ¿cómo lo puedo sanar? Bueno, el problema central de todos los conflictos tiene que ver con los egos ocultos dentro de, no de la superficie, sino en lo profundo. En lo profundo de todo conflicto, adintra de la persona, o de la persona con un tercero, siempre está el ego metido y justamente el narcisismo que habrá que descubrir y también superar. Perfecto. Doctor, ¿no hay más preguntas por ahora? Muy bien. Estamos... Muchas gracias. Vamos cerrando porque estamos ya con el tiempo excesivo. Muchas gracias a todos. Perdonen esta dificultad, pero entendemos de que los contenidos pudieron llegar igual como lo habíamos planificado. Gracias a todos y hasta el próximo jueves.